Jueves 24 de abril del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Patricio Alarcón, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Hablamos sobre la crisis del IES. El gobierno llama a un gran acuerdo nacional. El sector empresarial plantea propuestas y mirar el modelo chileno. Lo analizamos. También nos acompañará Javier Zavala Egas, consejero de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. La baja eficacia de la función judicial con las fugas de altos funcionarios. ¿Qué cambios aún faltan para que las causas terminen en sentencia? Y el aporte de la Comisión Internacional contra la Impunidad ofrecida por el propio gobierno. También estará Juan Vareles, el vicepresidente de la CEDOCUT, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores. La postura de los trabajadores ante la situación del IES, los cambios al modelo de administración, la propuesta de incrementar los años para la jubilación y el monto de los aportes individuales y el llamado del Ejecutivo a este gran acuerdo nacional. Que se haga pública la situación financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es lo que piden los jubilados en todo el país. Rechazan las reformas planteadas por el presidente del directorio, Paul Granda, y decenas de jubilados realizaron plantones en Quito, en Guayaquil. La coordinadora del Frente Nacional de Jubilados fue más allá, pidió que los responsables sean llevados ante la justicia. ¡Fuera, Granda, fuera! Decenas de jubilados se tomaron las instalaciones de la Caja del Seguro Social en el centro de Guayaquil la mañana de este martes. Allí expresaron su rechazo a las posibles reformas a la ley del Seguro Social. Los manifestantes pidieron la salida del presidente del directorio del IES, Paul Granda. Además, solicitaron ser atendidos por las autoridades regionales para conocer la situación financiera de la institución. Y además reducirnos nuestras pensiones, con el fin de que no entre en quiebra el Seguro Social. Primero paguen deuda causante de la crisis y a la cárcel todo lo que se robaron. Tras 2 horas de protesta, el grupo fue atendido, pero no se permitió el acceso a la prensa. Tras la reunión, los jubilados aseguraron no estar satisfechos con las respuestas y no descartaron realizar otro tipo de medidas, incluso una huelga de hambre al pie de las instalaciones. En Quito también se realizó una marcha con pitos y carteles. Allí los afiliados aseguraron que las posibles reformas los perjudicarían, por lo que pidieron que se investigue la gestión de las autoridades del IES en los últimos 10 años. Nosotros estamos dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias. Hemos tenido un trayecto de lucha toda una vida, como lo dice el propio gobierno nacional. Por lo tanto, lo que nos queda de vida, seguiremos luchando. Por su parte, a través de un boletín de prensa, el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda, señaló que, al desestimar versiones en el sentido que se pretenda eliminar la atención de salud a los hijos menores de 18 años, hay que continuar, pero con decisiones acertadas que garanticen la entrega de esos servicios. Los jubilados esperan que se ordene pronto una auditoría al IES y que el resultado de esta se haga público. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenín? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días para ti y para todos quienes nos acompañan a esta hora. Un acuerdo no es sino la decisión tomada de manera común por 2 o más personas. Convergen las voluntades para alcanzar un objetivo y su éxito depende de la obligatoriedad que las partes le otorguen. Allí está el secreto del éxito y también las razones por las que cuando se ha intentado llegar a acuerdos en este país, generalmente se ha fracasado. El gobierno convoca a todos a un acuerdo nacional por la seguridad social, reconociendo que hay un problema y que encontrarle una solución requiere de la participación de quienes lo constituyen. Pero un gobierno con números bajos, más una población y el sector privado en medio de la recesión económica, no necesariamente están con el mejor de los ánimos para embarcarse hacia un nuevo sacrificio. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Cámara de Comercio de Quito, buenos días. ¿De qué dependerá el éxito de este llamado al diálogo que realiza el gobierno de Lenín Moreno?
Muy buenos días, Lenin. Un cordial saludo a la audiencia de Contacto Directo. Mire, hemos dialogado varias veces, siempre vamos a estar prestos a seguir sentándonos en la mesa. Sin embargo, los diálogos tienen que derivar esta vez en acciones. ¿Y a qué tipo de acciones me refiero? Tienen que terminar en resoluciones, en decretos, en reformas legales o en inclusive reformas constitucionales. Si nos sentamos y nos ponemos de acuerdo en que se tienen que hacer ciertos cambios en el país, esto se tiene que plasmar en leyes y se debe ejecutar los acuerdos que hicimos. El presidente del directorio del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, confía en que exista un consenso y pone ejemplos de donde eso sí funcionó. Escuchémoslo. Es imprescindible que trabajemos en una política pública en materia de seguridad social. En España, por citar nada más un ejemplo, se dio el Pacto de Toledo. Todas las fuerzas políticas, todos los actores involucrados en materia de seguridad social se pusieron de acuerdo y definieron política pública. El órgano de gobierno es fundamental, pero cuando hay una definición de política pública pasa a un segundo plano, y yo creo que eso es lo que debemos lograr en el Ecuador, definir una política pública en materia de seguridad social que nos permita garantizar la sostenibilidad pensando en los próximos 30, 40 años. Y esa es la línea de conducta que el gobierno está impulsando en el Consejo Directivo, es sacar adelante el seguro social, salvar al seguro social y garantizar las pensiones de las futuras generaciones. Pero en la misma España en 2013 se resolvieron cambios al sistema de seguridad social y se dejaron de lado los acuerdos, los cambios se los tomó de manera unilateral. El Comité Empresarial Ecuatoriano señala dentro de sus principios que busca una seguridad social con criterio previsional que permita garantizar las prestaciones de salud y el pago de jubilaciones. Eso en lo general, pero en la práctica, ¿qué significa? ¿Cambiar de modelo? Mire, Lenin, el Seguro Social está pasando por una situación muy crítica. Se desinvierten alrededor de 1.500 millones de dólares al año para pagar pensiones. El Estado le debe al IES alrededor de 13.000 millones de dólares, sin contar con los 3 años y medio que no ha pagado su aporte, el 40% al fondo de pensiones. Le debe alrededor de 18.000 millones de dólares. Los cambios en el IES tienen que ser de fondo y de forma. Primero, lo que se debe hacer es eliminar el concepto del consejo directivo. Se debe crear un gobierno corporativo electo por el sector de los trabajadores y por el sector de los empleadores con la ayuda de una firma auditora. Este nuevo gobierno corporativo, que sería una especie de junta de accionistas, a su vez tiene que elegir a los directores, al director general, a los directores nacionales, debe elegir también a los gerentes de los hospitales. No es posible, mire lo que sucede, se siguen entregando hospitales como cuotas políticas. ¿Qué es lo que sucede? El Teodoro Maldonado no paga por servicios oncológicos, muchos hospitales no pagan por los insumos de diálisis. El IES no puede seguir manteniendo alrededor de 38.000 empleados en servicios que se pueden automatizar. El Ejecutivo no tiene por qué seguir interfiriendo en el manejo de los fondos de los trabajadores. Otra solución, mire, el fondo de pensiones, tenemos que llegar a que se entreguen estos fondos o se trabaje en una capitalización y una capitalización individual, donde este dinero se puede inyectar al sector productivo, donde el trabajador pueda adquirir propiedad vía acciones de una compañía, donde el trabajador tenga derecho a adquirir obligaciones, donde el trabajador pueda adquirir papel comercial. Esto va a ayudar también a que el trabajador pueda monitorear qué es lo que está sucediendo con sus ahorros, cuánto es lo que va a recibir en cuanto a su jubilación. Y sobre todo, miren, países como en Chile, esto ayudó a que la economía crezca. Solamente inyectar los fondos de pensiones en la economía ayudó a que la economía crezca alrededor de 2 puntos al año. Entonces, ahora, el modelo se debe cambiar. Ustedes se refieren con frecuencia al modelo chileno y sí, es verdad que esta gran cantidad de recursos ayudó a que la economía chilena crezca. Lo que no crecieron fueron las pensiones. Hoy en Chile hay pensiones de 48.000 pesos, de 71 dólares. La mediana está en 109.000 pesos, es decir, 163 dólares. Y eso si se es hombre, porque en las mujeres el monto, no entendemos por qué, se reduce considerablemente. No por gusto, una de las mayores preocupaciones de los chilenos es precisamente el tema de la seguridad social y que hay un amplio descontento por las reformas que en este mismo momento está impulsando el gobierno del presidente Piñera. Entonces, vamos, hay que copiar solamente lo bueno, ¿no?
No, mire, el concepto es diferente y lo que hay que llegar es que el aporte, usted sabe que los trabajadores aportan un 20,6% de su salario al Instituto de Seguridad Social, apenas el 8,86% se va al aporte del fondo de pensiones. Hay que hacer bien las cuentas y se debe hacer un aporte para recibir al final del periodo laboral, cuando se retire el trabajador, para definir cuánto es lo que puede recibir. Entonces, tal vez hay que subir el aporte para el fondo de pensiones. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué sucedería en este momento si un trabajador ecuatoriano, porque estamos comparándonos con el sistema chileno, algunos reciben menos pensiones que otros trabajadores en Chile, pero qué sucede si en este momento nos podemos analizar en el Ecuador cuánto recibiría un trabajador por lo que está aportando? Aquí es ficticio lo que recibe el trabajador, porque todo lo que entra a caja ni siquiera se reparte, se desinvierte para poder pagar el fondo de pensiones. Es decir, un trabajador hace el cálculo en este momento de a dónde está yendo su aporte y cuánto va a recibir por su aporte, termina en cero, señor. Entonces sí, definitivamente se debe arreglar ciertos temas y cuantificar de mejor manera cuál va a ser el aporte, pero es mucho mejor de lo que sucede en el Ecuador. Además, que inyectando este dinero en la economía, el trabajador tiene no solo la oportunidad de invertir en el sector productivo, pero también la economía se empieza a mover. Entonces, no solo dependemos de créditos bancarios, sino que también se empieza a mover el mercado de valores y también empieza a crecer la economía. Si empieza a crecer la economía, si se empiezan a fortalecer los negocios, se generan nuevas fuentes de trabajo. Ahora, es una fuente alternativa de financiamiento. Indudablemente no se puede entender la salida de la crisis que vive el IES sin que existan sacrificios, sin que todos los involucrados hagan algún tipo de sacrificio. El gobierno tendrá que poner recursos, cumplir obligatoriamente con el 40% del aporte. A los afiliados se propone incrementar la edad de jubilación, así como en algún porcentaje los aportes. ¿Y los empleadores qué? Mire, primero se debe cambiar de modelo de gestión. No es sostenible mantener a 38,000 personas, no es sostenible que de enero a marzo se haya gastando 1.300 millones de dólares, se han ido al gasto corriente y apenas se han invertido 2,4 millones de dólares. Primero hay que hacer un análisis del modelo. La edad de jubilación, seguramente hay que subir la edad de jubilación. Ahora el mundo ha cambiado, la expectativa de vida ha subido, han bajado los índices de fertilidad, pues eso es evidente. Entonces debemos analizar con mucho cuidado cuál va a ser el nivel de aportes, porque usted ahorita, en este momento en el Ecuador, usted no puede incrementar el costo de contratación, y si usted sube el nivel de aportes, incrementaría el costo de contratación, y esto le quitaría competitividad al sector productivo, y seguiríamos con un problema que tiene el Ecuador, o se empeoraría el principal problema que tiene el Ecuador, que es el desempleo. A eso quería llegar. En Ecuador, el punto más alto de afiliados al Seguro Social por el sector privado se dio en noviembre del 2017, con 2.036.176 afiliados. Al día de hoy tenemos 30.910 afiliados menos, es decir, 30.910 empleos menos. Encontrarle una solución al problema del IES va de la mano con reformas laborales que apunten a generar más empleo y por ende más contribuyentes. ¿Cómo logramos eso? Mire, definitivamente para trabajar en competitividad, para que las empresas puedan contratar de una manera más agresiva, hay que hacer reformas laborales y no nos libramos de las mismas y tenemos que llegar a acuerdos. Yo creo que todos en este país, todos los ciudadanos, estamos de acuerdo que tenemos que ayudar a los 5 millones de ecuatorianos que no cuentan con un empleo formal, y además esto va a fortalecer ciertamente la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Y qué propuestas estamos haciendo? Y estamos llegando a acuerdos con ciertos sectores sindicales. La una es eliminar la recarga en la contratación ocasional y eventual. Otra puede ser eliminar la figura del visto bueno.
Otra puede ser mejorar o extender el periodo de pruebas en las contrataciones juveniles. La jornada laboral, tenemos que trabajar en la jornada laboral. Nosotros proponemos que se puedan trabajar 40 horas en 3 días y medio, que el empresario pueda contratar en 1 día y medio más a más trabajadores sin pagar horas complementarias, o bajar la jornada laboral a 35 horas para que puedan trabajar el fin de semana 5 horas adicionales los trabajadores sin pagar horas complementarias. Extender el periodo de prueba, muy importante, extender el periodo de prueba para nuevas contrataciones o nuevos emprendimientos. Extender el periodo en que se puede trabajar en pasantías. Entonces, hay algunos arreglos a los que podemos llegar, o algunos acuerdos a los que podemos llegar con los trabajadores, y lo importante es que se envíe un proyecto de ley una vez que estemos de acuerdo, especialmente con el sector de los trabajadores, para que estas reformas se hagan cuanto antes, porque es parte de los problemas, es una parte de los problemas de competitividad que en este momento tiene el país. Pero el diálogo toma su tiempo, las urgencias están allí, esperemos que en el futuro se empiecen a observar los resultados con una mayor celeridad. Gracias, Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, por venir a Contacto Directo. Gracias, Ley. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará Javier Zavala, el consejero de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Una función judicial que no funciona, que evidencia poca eficacia. ¿Qué pasa o qué ocurre con la delincuencia organizada? Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Javier Zavala Egas, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, bienvenido, gracias por estar en Contacto Directo. Gracias, Esteban, usted. Muchas denuncias, pocas resueltas, sin sentencias en firme. Más de 700 denuncias reclama el gobierno haber presentado a la Fiscalía, pero que ahí se duermen. ¿Y de quién es la culpa? Porque decir el sistema ya a estas alturas como que no encaja. Hay un tema central, Estefi, que la ciudadanía todavía, las autoridades todavía no se han percatado, que es que la Fiscalía como institución o institucionalmente está rebasada por la cantidad de denuncias de corrupción y de informes de responsabilidad penal que salen de la Contraloría General del Estado. Nos hemos fijado o nos hemos entretenido en el tema de quién va a ser fiscal, quién no va a ser fiscal, quién tiene los requisitos para ser fiscal, pero más allá de que es importante lo que estamos conversando, también es importante que la Fiscalía carece de recursos legales, carece de recursos humanos y carece de recursos técnicos. Pero ese es cuento viejo, es decir, venimos escuchando, y acuérdese usted las diferencias y los ataques de contralor a fiscal, que es usted, que la pelotita del uno y la pelotita para el otro, años atrás. Estoy absolutamente de acuerdo con usted. Es más, reitero, es un cuento viejo, pero nadie hace nada. Fíjese usted, por ejemplo, la autonomía de la Fiscalía prácticamente no existe. Acaban de encargar las fiscalías provinciales por el Consejo de la Judicatura, pero no por la fiscal general. La fiscal general no sabe en las provincias con qué fiscal puede contar, de una parte. De otra parte, el fiscal no tiene atribuciones para pedirle al juez de garantías penales algún tipo de medida cautelar antes de la formulación de cargos. Y cuando llega la formulación de cargos, el imputado, el sospechoso, ya hace rato sabe que le viene la formulación de cargos y por ende la prisión preventiva. Tiene todo el tiempo del mundo para salir del país. Los concursos de fiscalía... Pero sobre ese último punto, la consecuencia de eso, es decir, el diagnóstico y el problema lo hemos sabido porque siempre se han excusado de eso para decir es que no podíamos o no teníamos las herramientas. El resultado, varios exfuncionarios, incluso el anterior gobierno, están siendo juzgados, es cierto, pero muchos fugados a vista y paciencia de la justicia, porque sí, es el debido proceso, y es el debido proceso. Si no hay orden de detención, nada pueden hacer. Pero las casualidades, si lo queremos llamar así, es que cuando dictan ya una orden de detención o una medida, es cuando ya saben que están lejos, a buen recaudo, ya están hasta enterados cuando sale la orden para irse horas antes. ¿Cuál es el tema de fondo en ese tema puntual que usted me pone? El tema de fondo es que el fiscal en investigación previa preliminar no está facultado para pedirle al juez de garantías ningún tipo de medida cautelar, ni siquiera de tipo real, menos personal. Nosotros ya desde el Frente Transparencia en el año 2017 veníamos sosteniendo que el fiscal debe tener esa atribución condicionada o ligada a una formulación de cargos en 15 días. Es decir, si yo fiscal, le pido al juez de garantías penales, debido a la complejidad de la investigación,
al tipo de delito y a los elementos de convicción con los que cuento, le pido una prisión preventiva, el juez de garantías penales analizará, revisará si cabe. La única condición es que, dictada la orden de prisión preventiva, yo, fiscal, tenga 15 días para formular. Pero, por ejemplo, una medida cautelar, una orden de prisión preventiva se puede dar cuando no existen formas de evidenciar que se podría dar la comparecencia ante la justicia del implicado, o que pueda huir o que no quiera colaborar con la justicia. Eso sí se puede dar antes. Antes se puede dar una detención que constitucionalmente tiene un plazo de 24 horas, por lo tanto tiene que irse a formulación de cargos en un plazo de 24 horas, nada más. Pero es una detención que se llama, pero la prisión preventiva no, la prisión preventiva puede llegar hasta los plazos constitucionales que señale, y en este momento solo puede dictarse con formulación de cargos, que es lo que venimos sosteniendo que debería reformarse. Ahora, el secretario particular de la presidencia decía sobre estos casos cuando se lo cuestionaba lo siguiente, escuchemos. Nosotros tenemos la misma indignación, pero en una democracia el gobierno no puede meter preso a quien le da la gana. El gobierno tiene que pedir a la Fiscalía y a la justicia que haga su trabajo, que hemos presentado pruebas contundentes que hoy lamentablemente la justicia no las tomó, y uno más del grupo está fugado. Están fugados porque no están cómodos en el Ecuador. A nosotros no nos corresponde apresarlos, nos corresponde denunciarlos. O sea, el gobierno cumple con denunciar y hasta ahí nomás, el resto a la justicia, ¿es así? Volvemos al mismo tema. Yo creo que la Fiscalía debe ser reforzada institucionalmente. Creo que ha sido rebasada. Y en ese sentido la Fiscalía puede hacer muy poco. Ahora, en la práctica, en las correcciones, usted habla de la Fiscalía, pero también está la justicia, los jueces, el rol del Consejo de la Judicatura, la nueva Corte, y sobre eso, ¿en qué ha podido aportar este Consejo transitorio para intentar salir del círculo vicioso? Hay competencias claramente definidas en la Constitución y en la ley. El Consejo de Participación Transitoria, en este caso producto de la consulta popular, tenía la obligación, una vez provocado el cese del anterior, designar al nuevo Consejo de la Judicatura. Ya el Consejo está designado, tiene atribuciones claramente especificadas en la Constitución. Entiendo que ya han entrado en un periodo de evaluación a los servidores judiciales, han expedido el reglamento respectivo. Ese reglamento respectivo, en lo que he podido revisar, se va a basar en parámetros cualitativos, cuantitativos, transparencia y legitimidad. Y es correcto con la norma constitucional que señala una evaluación periódica y continua a los servidores judiciales. Esperemos que dé resultados. En todo este trabajo, ¿usted cuánto cree que puede aportar la Comisión Internacional que ofrecieron integrarla para abril? Pero abril ya se está acabando, no sabemos ni quiénes la van a integrar, menos cuándo van a arrancar realmente a trabajar, no sea que lleguemos otra vez a otro medio año. Yo creo que antes de pensar, es decir, yo no descarto la idea de la Comisión Internacional que venga a asistir o que venga a soportar las investigaciones en el país, no lo descargo. Pero yo creo que antes de una receta internacional hay que remediar las falencias nacionales. Y yo creo que remediar las falencias nacionales implica declarar a la Fiscalía General del Estado en emergencia. Ese es mi concepto. Ahora, ¿qué se consigue declarándola en emergencia? Digo, porque las recetas locales o nacionales se han intentado durante los últimos años, pero ahí entra la corrupción, ahí entra la delincuencia organizada. Ya vimos cómo controlaban, ya vimos cómo las mismas autoridades eran las coimadas, las que recibían millonarias coimas en cuartos. Es decir, si seguimos confiando en lo que ha pasado por aplicar esta soberanía, el resultado por lo menos ya lo sabemos. Y entonces por eso la apuesta sería ver si es que una comisión independiente podría, con expertos internacionales en esas mismas áreas, colaborar con la justicia ecuatoriana, que ya sabemos no está funcionando. Se lo pongo así, Estefi, una comisión internacional que venga al país a hacer un trabajo técnico o investigativo o de asesoría, necesita establecer convenios con las instituciones del país. Porque en caso contrario se vería lesionada la soberanía del Estado, no tuvieran competencia para hacer mucho. Pero mientras no se reforme una fiscalía integralmente como institución, yo sostengo que no va a pasar nada más que del papel del cruce de estudios y del cruce de asesorías, nada más. Ese sería el problema, es que vengan nada más con la doctrina y la política pública que se debería aplicar, pero no en la práctica, cosa que no ha pasado en otros países cuando realmente existe también la voluntad política de que haya cambios, que no sean ofrecimientos que luego se disipan o se cambian. Por ejemplo,
de eso también ya hemos visto. Y pregunto, ese frente de transparencia, el que presidía Rosana Alvarado, que usted también lo integró en el 2007, ¿cumplió su fin o en qué aportó? Porque la idea era presentar un programa que se concrete en política pública, en reformas legales. ¿Cuánto se ha podido acoger o cuánto han acogido hasta ahora de lo que ustedes recomendaron? El trabajo de recomendación final del Frente de Transparencia se entregó, si mal no recuerdo, en diciembre de 2017 en Carondelet. ¿Dónde está ese documento? ¿En qué tercer cajón? ¿De qué cuarto escritorio? ¿De qué segundo cuarto se encuentra? No me pregunte. Pero el documento está ahí, con todas las posibilidades de reformas legales, fiscales, ley de contratación pública, etcétera. Entonces, no sabemos en qué cajón se guardó primero esas observaciones. Ahora, el Consejo Transitorio, hablando, porque ya sabemos qué pasa con el Frente, ahora con el Consejo Transitorio, también puede proponer ciertas reformas o cambios, ya con la experiencia que hemos tenido, que consideran necesarios con ese fin de lucha anticorrupción, porque ese es el fin también del Consejo de Participación, no solamente la designación cuando cogió todas esas atribuciones. De hecho, ya se está trabajando en un documento de políticas públicas, se está cerrando porque no tenemos mucho tiempo, pero va encaminado al mismo fin. Políticas públicas en lo que se refiere a la lucha anticorrupción y reformas legales concretas. El doctor Javier Zavala Egas, consejero de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 7:30. Vamos a una pausa y al regresar estará Juan Bareles, el vicepresidente de la CEDOCUT, la delicada situación del IES, el sacrificio de los trabajadores. La crisis lo analizamos al volver. Y quédese usted en nuestra sintonía. A esta hora nos acompaña el abogado Juan Bareles, vicepresidente nacional de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT. En el 2015 esto nos decía Rafael Correa, el expresidente de la República. Lo invito a escucharlo. El IES tiene superávit, duela a quien le duela. Se habla tontería tras tontería, que si tiene superávit, ¿por qué no hay medicina? Suponiendo que no haya medicina, el uno es fondo de salud y el otro es fondo de jubilación, me estoy refiriendo al fondo de jubilación, que en el 2015, sin el 40% ya, el superávit llegará a 500 millones de dólares. El IES tiene superávit y no necesita el subsidio. Así que un sistema más justo, es decir, garantizamos hasta el 100% de las pensiones si es necesario, pero cuando, como la palabra indica, sea necesario. Y hoy ya es necesario. Resulta que el IES está casi quebrado. ¿Cuál es la lectura de los gremios de trabajadores? ¿Cómo se recupera al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Esta irresponsabilidad de parte del expresidente Correa le costó al Seguro Social 4.000 millones de dólares. El Estado ecuatoriano debe reclamar, porque estas realmente son declaraciones irresponsables que dieron como consecuencia lo que está pasando hoy. Un seguro de salud colapsado totalmente, ¿no? Un seguro de pensiones que se dice que estaría financiado hasta el 2021. Un seguro social que no tiene en este momento una dirección técnica, sino una dirección política, que además los trabajadores hemos dicho, tiene que haber un acuerdo, pero para resolver el problema, no para agravarlo, porque subir el tiempo de afiliación, subir los costos de los aportes a los trabajadores, es cargarle a los trabajadores todo el peso de la crisis del IES. Pero que se tienen que hacer sacrificios, nos indicaba ayer en este mismo espacio Rodrigo Ibarra, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Actuarios y no presidente de la Asociación de Actuarios del IES, como dijimos en algún momento en la entrevista ayer. Escuchémoslo. El Ecuador tiene una de las edades de jubilación más bajas de la región, tiene la tasa de aportación más baja también de la región, y es necesario entonces hacer un plan de tal manera que esta edad de jubilación vaya incrementándose de manera progresiva, pero sin saltos abruptos. En la propia Ley de Seguridad Social, el artículo 185 determina que cada 5 años deberá haberse incrementado la edad de jubilación, y sin embargo no se cumplió con esa normativa. Entonces el Ecuador, el problema que tenemos es que se hacen las leyes y no se cumplen. Entonces llegamos a un momento en que ya las reservas están consumidas y es necesario replantear, sea un incremento progresivo de la edad, un aumento de la tasa de aportación.
Si no es aceptable para ustedes entonces que se hable de un incremento de la edad de jubilación ni de un incremento en los aportes, ¿qué es lo que sí se debería hacer? Bueno, nosotros estamos proponiendo desde hace mucho tiempo que debe, en primer lugar, cobrarse las deudas. El IES es un mal cobrador de deudas. Y las primeras deudas que debe cobrar son las deudas del Estado, ¿no? Del Estado, de los consejos provinciales, los consejos cantonales, de las instituciones del Estado, autónomas y no autónomas, que tienen deudas por pagar y que no cancelan. En segundo lugar, necesariamente tenemos que hacer una auditoría. Ya esta es la segunda vez que nosotros escuchamos estas clarinadas de pretender justamente resolver el problema entregando al IES al sector privado. Recordemos, ecuatorianos, que cuando se pensó en el gobierno de Sisto Durán Ballén entregar el IES a la banca porque el IES no podía administrar sus fondos, resulta que el IES siguió administrando sus fondos y la banca quebró. Nosotros no queremos que se nos convierta este Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la seguridad social del Ecuador, porque para ello el Estado debe financiar esa seguridad social de todos los ecuatorianos, con lo cual nosotros, como afiliados al IES, aportantes al IES, no estamos de acuerdo en cargar el peso del Estado. El Estado debe... Establezcamos esa diferencia entre lo que es el IES y lo que es el aseguramiento universal. Así es. ¿Cuál es la diferencia? La Constitución establece que hay en el Ecuador constitucionalmente el seguro universal, pero ese debe financiarlo el Estado, no los trabajadores. Es injusto que a nosotros se nos cargue, ¿no es cierto?, todo el peso de la seguridad social ecuatoriana cuando apenas somos 3.200.000 los trabajadores que estamos aportando al IES. Ahora, nosotros estamos exigiendo que haya un informe actuarial, tanto del IES como del BIES. Queremos que haya una auditoría de cuentas para saber cómo fue que se desaparecieron los fondos del IES, a qué cuentas fueron a parar. El señor Richard Espinosa se ha ido del país, ¿no es cierto?, como cónyuge de una cónsul al exterior, sin habernos dicho por qué le mintió al país, le mintió a los afiliados. Por eso el día de ayer, cuando los jubilados estuvieron en todo el país, fundamentalmente Quito, Guayaquil, reclamando por sus jubilaciones, reclamando por sus prestaciones, eso lo vamos a seguir haciendo. Abogado Vareles, pero cuando usted dice es injusto que el IES cargue con todo este peso, está diciendo que es injusto que se atienda a las amas de casa, está diciendo que es injusto que se atienda a los hijos de hasta 18 años que tampoco aportan. ¿Eso es lo que a eso se está refiriendo? No, nada que ver. Nosotros, el Seguro Social ecuatoriano es un seguro solidario. Nosotros, recuerden, ecuatorianos, nosotros los aportantes tenemos que atender al Seguro Social campesino, a las amas de casa, a los hijos hasta los 18 años. Pero el Estado debe aportar. 4.000 millones dejaron de aportar el Estado desde el 2015 hasta que se levantó esa malhadada, digamos, reforma constitucional. Debe el Estado pagarle al IES lo que le debe pagarle, porque caso contrario el IES no tiene salida. La salida apunta hacia un sistema mixto, nos decía Rodrigo Ibarra, y a otras reformas como las que vamos a escuchar a continuación. Lo que se pretende con el sistema de capitalización individual es que cada uno de los afiliados tenga un reporte donde se van acumulando sus fondos. Una idea que se podría plantear es que el fondo de reserva que se creó en el año 1938 en el Código Laboral se pueda restituir, de tal manera que los trabajadores de ese 8.33% destinen una parte para el fondo solidario y otra parte, por ejemplo, el 4% para su cuenta individual. Entonces, un trabajador que gana, por ejemplo, $1.000 al mes, el primer mes
El 4% le acumula $40 en su cuenta, al siguiente mes tiene $40 más los intereses tiene $82 y así sucesivamente, de manera que cuando él luego de 20, 30 años se jubila, una parte de su pensión es pagada por el Fondo Solidario y la otra por la cuenta individual. ¿Qué le parece esa idea? Mire, esa idea se la vendieron y se logró, digamos, convencer a los trabajadores chilenos. Hace un momento se nos comentaba el tema chileno, pero nótese que cuando usted le dijo que estaba quebrado el fondo de jubilaciones, no se refirió al tema, ¿no? Claro, el fondo de inversiones le interesa a la empresa privada y nosotros estamos de acuerdo en invertir. Hemos dicho que el Seguro Social dejó de hacer programas de vivienda para los afiliados. Los dejó hace casi 20 años y un poco más. Quizás si nosotros entramos realmente en una capitalización, pero hay que cobrar las deudas, pero también hay que ver dónde están las inversiones, cuánto fue la rentabilidad de esas inversiones, dónde están las empresas del Seguro Social, a quién se las vendieron, cuánto costó eso, cuánto se revirtió a los fondos del IES. Es decir, nosotros tenemos que sentarnos en una mesa, como lo plantea el presidente del directorio del IES, pero sentarnos en una mesa para hablar con la verdad. El país y los jubilados y los afiliados al IES necesitan saber en dónde está la certidumbre del IES, porque hoy, con el escándalo que se ha hecho y que ha provocado justamente la reacción de afiliados y jubilados, nosotros creemos que tiene que decirse qué pasó con los préstamos que le hizo el IES en el gobierno del señor Correa, por qué se pretendió ocultar más de 2.800 millones de préstamos que se pensó en algún momento borrarlos de las cuentas del IES. Es decir, debe llamarse a que rindan cuentas el gobierno anterior y este gobierno que ya tiene 2 años. Transparencia por sobre todas las cosas. Juan Varela es vicepresidente de la SEDOCUT. Gracias por venir a Contacto Directo. Gracias a usted. Así concluimos esta emisión. A ustedes también. Gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Será hasta entonces un buen día para todos. Buenos días.